Recebemos, então, com grande prazer, a professora Imaculada, e antes conversávamos ali que o direito do consumidor não dialoga com a sugestão que ela faz e com o link que ela faz com os portadores de deficiência. Rigorosamente, é com a Constituição de 88, Constituição Federal, há 30 anos, portanto, e cumpriu isso no dia 5 de outubro, é que nós tivemos catapultado a preocupação constitucional em relação aos portadores de deficiência. E, rigorosamente, o consumo e o direito do consumidor, ainda que tenha o histórico lá no começo do século passado, 1932, 1934, com a lei de usura, com a proteção do consumidor, só nos anos 90 é que atingiu o status de quase um direito ramo autônomo. Coincidentemente, no ano de 91, é que nós demos concretude à Constituição Federal em relação aos portadores de deficiência, através de uma lei federal 8.212, que tratou especificamente dos portadores de deficiência. Então, o título da palestra, a proteção dos direitos dos consumidores com deficiência a partir da visão do direito espanhol, rigorosamente, para nós, será uma saborosa oportunidade de conhecermos como está o pensamento europeu em relação ao consumo e ao portador de deficiência. Seja muito bem-vinda, professora. A nossa casa, o Instituto dos Advogados do Paraná, completou, no ano de 2018, 101 anos. E no Brasil, qualquer instituição que complete um século é algo singular, porque a nossa história, diferentemente da sua, de sua Espanha, não é milenar. Nós começamos em 1500, só em 1822 é que nos tornamos independentes, vivemos até o fim do século com o Império ligado à corte portuguesa, e a nossa história republicana é extremamente curta se considerarmos os demais países e os demais povos do mundo atual. Então, para nós todos, com certeza, será uma grande alegria ouvi-la. Fique muito à vontade. Vamos desfazer a mesa, vamos assistir ali a palestra e a bancada é toda sua. Muito obrigado. Boa noite. Eu peço desculpas, não só falar português. Eu vou falar espanhol com calma, decía en Fortaleza, despacito. Mi sensación es que a mí me entienden más fácilmente que yo creo el portugués, no sé si hablando con tranquilidad. Bueno, yo ante todo quisiera expresar mi agradecimiento al Instituto de Abogados de Paraná, su presidente, el profesor Leite Barros, y a todos los que hacen posible que yo esté aquí ahora. Yo quisiera, no tengo una pretensión jurídica muy alta, sino tan solo quería transmitir un mensaje claro y sencillo en cuanto a la protección de las personas con deficiencia. Nosotros decimos discapacidad, es deficiencia. Un mensaje claro, sencillo, que llegue a la mente y al corazón. Y un doble mensaje. Voy a intentar manejar la perspectiva jurídica, pero también la empresarial. Aquí estamos entre abogados y vamos a darle un enfoque también empresarial. Seguramente asesorarán a empresarios, por lo cual yo creo que algunas de las cosas que vamos a decir, o que voy a decir, pueden ser útiles para asesorar a empresarios, porque yo creo que aquí hay un mundo algo desconocido para los empresarios. Bien, bueno, yo estaba en un congreso en Fortaleza estos días del Instituto Brasileiro de Derecho Civil y empecé también así mi presentación. Es un poco provocadora, pero es intencionadamente provocadora.
el legislador español, ¿no me va esto? Sí, el legislador español, en todas las normas que ha ido haciendo durante estas décadas, yo, al cabo de los años, yo ya llevo dedicándome al derecho civil más de 20 años, y he comprobado con el tiempo que las normas en el ordenamiento jurídico español están hechas por un hombre, y como destinatarios los hombres, un hombre blanco, hombre heterosexual, un buen padre. Nosotros en el Código Civil, que es de 1889, el canon de diligencia media todavía sigue siendo el del buen padre de familia, no el de la madre, buen padre de familia. Propietario, la propiedad es un elemento esencial dentro de las normas, todo se ve desde el punto de vista de la propiedad. Contratos y propiedad son las dos piezas fundamentales del derecho civil. Y sano, normal. Ese es el que hace las normas y que tiene como destinatario también ese perfil. Y en el último aspecto, sano, normal, es donde yo quiero conectar hoy. Las normas están destinadas a personas sanas. Normales, lo pongo, no sé cómo se dice en portugués, porque no me gustan esas palabras, pero nos entendemos. Los destinatarios de las normas son personas normales, sanas, que no tienen deficiencia. No se piensa en las otras personas que no tienen deficiencia y son igualmente personas. Nosotros, vamos a combinar un doble aspecto. Por un lado, quién es consumidor o usuario, y por otro lado, el consumidor o usuario con deficiencia. Consumidor, yo creo que esto prácticamente el concepto es similar en todos los ordenamientos jurídicos. Hay una norma del 2007 que dice que es toda persona física o jurídica. Antes, en el derecho español, las personas jurídicas no eran consideradas consumidoras, pero hoy día sí. Persona física o jurídica que actúa con un propósito o ámbito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Es decir, interviene con fines privados y como destinatario final. Ese es el consumidor o usuario. Bien, por otro lado tenemos la deficiencia, lo que yo llamo la discapacidad. Y aquí me gusta siempre subrayar que todos somos diferentes, todos, absolutamente todos, pero todos tenemos los mismos derechos. Y si unos tienen derechos y otros no, no se llaman derechos, se llaman privilegios, porque derechos tenemos todos sin excepción. Dicho esto, la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Deficiencia del año 2006 viene a subrayar esta idea. Todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos. Esa convención ha sido muy importante en muchos países. En Brasil lo ha sido, en España lo ha sido también, porque prácticamente de las cosas que ha ido cambiando, se dice que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, y hay un antes y un después en las sociedades, en los países que han ratificado ese tratado internacional. Hay tres cuestiones a destacar de este tratado internacional. La primera pregunta que nos preguntamos es si uno al leer el tratado internacional ve algún derecho nuevo, si reconoce algún derecho nuevo. Y la conclusión es que en realidad leemos derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de expresión de las personas con deficiencia. Esos derechos estaban todos ya reconocidos en otros tratados de derechos humanos. Si uno lo lee, el Tratado Internacional no dice nada nuevo. No hay ningún derecho ex novo o nuevo, porque ya estaban todos reconocidos previamente. Sin embargo, a fuerza de pasar los años, yo he ido descubriendo que quizás hay un derecho nuevo en ese tratado internacional. Y ese derecho nuevo que reconoce la Convención
es que quizá lo que está diciendo la Convención es que las personas con deficiencia tienen los mismos derechos que las demás, pero tienen derecho a ejercerlos. Las normas se las reconocen, unas y otras, pero el acceso efectivo a los derechos no los tienen. Ya no estamos en el momento de reconocer derechos, los derechos ya están reconocidos reiteradamente. Ahora es el momento de hacer accesibles esos derechos y que los puedan ejercitar. Por tanto, quizás sí hay un derecho nuevo, que es el derecho a ejercer los derechos, a la accesibilidad de los derechos. Accesibilidad, no sé si para ustedes, pero para nosotros accesibilidad prácticamente de forma automática pensamos en la accesibilidad arquitectónica, las barreras físicas. Aquí hay un escalón, no se puede subir, pero la accesibilidad es plena, es universal, no es solo la física, es accesibilidad de comunicación, hay barreras de comunicación, hay barreras sociales que son muy preocupantes. Por tanto, accesibilidad plena a todos los derechos que le están reconocidos a las personas con deficiencia y a todas las demás, porque son personas. Por tanto, el derecho que prácticamente subraya la Convención es que tienen derecho a ejercer esos derechos que están reconocidos. Otra cosa positiva que ha hecho la Convención es dar visibilidad a las personas con deficiencia. Antes de la Convención, no parece verdad, pero es así, estaban encerradas en las casas, en los manicomios o en las cárceles. Y ahora las vemos por la calle, en el día a día, por lo cual ha conseguido darle visibilidad a las personas. Y también ha supuesto un cambio de paradigma. Antes era caridad por las personas con deficiencia, ahora no es caridad, ahora es que tienen derechos, derechos como plenos ciudadanos que son. De un modelo asistencial basado en el diagnóstico clínico, hemos pasado a un modelo social. Ha ido cambiando absolutamente todo. Ha mirado la deficiencia con otros ojos, con otra mirada, con la mirada de derechos humanos. Y prácticamente lo que hace la Convención es poner el énfasis en la persona y no en la deficiencia, por lo cual lo que tenemos delante es una persona y la deficiencia es algo accesorio. Lo importante es que es una persona. Y eso es lo que hace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en España es vigente desde el año 2008. Es decir, estamos de aniversario, son 10 años. 10 años en los que se han hecho muchas cosas, pero quedan todavía muchas por hacer. En algunos casos no se está interpretando adecuadamente la Convención. En otros casos no se está aplicando correctamente la Convención. Se han dado muchos pasos, pero queda mucho camino todavía por recorrer. Aquí que estamos en el Instituto de Abogados, es importante subrayar que es una norma directamente vinculante, directamente aplicable. No hace falta ninguna norma que la desarrolle. Si a mí me vulneran algún derecho, yo puedo basar mi reclamación, mi denuncia, mi recurso directamente en la Convención. Y además en Brasil, si yo no estoy equivocada, es norma de rango constitucional, por lo cual es una norma muy, muy importante. Bien, por tanto, ya no vemos a la persona de lo que no es capaz. Ahora han cambiado los términos y ahora nos preguntamos de qué es capaz la persona. Y en lo que no sea capaz, le prestaremos apoyos, asistencia, la acompañaremos. Y eso es lo que dice la Convención, por lo cual ahora lo que hay que plantearse, hay que invertir los términos y plantearse de qué es capaz la persona. Quizás antes de la Convención decíamos de qué no es capaz la persona de esto, de esto, de esto. Ahora vamos a preguntarnos de otra manera, al revés, de qué es capaz la persona por sí misma de hacer. Bien, a mí me gusta hablar en plural, no de deficiencias, sino de deficiencias. ¿Por qué? Porque si hablamos en singular, prácticamente automáticamente se nos va, casi pensamos en alguien en silla de ruedas o en un síndrome de Down, cuando hay muchísimos otros tipos de deficiencia en todas las edades y de todo tipo. Las hay visibles, no visibles, visibles, no visibles, algunas son originarias, otras son sobrevenidas
y en las sobrevenidas estaremos todos. Incapacitantes, no todas conducen a la interdicción. Por tanto, hay un abanico enorme de deficiencias y tenemos que abrir la mente para no pensar solo en una o dos tipos de deficiencias, sino que hay muchos tipos y muy distintos. Bien, en España tenemos, claro, antes de combinar consumidor con deficiencia, nos tenemos que plantear ante qué estamos. En España nos planteamos qué es una persona con deficiencia y tenemos ciertas dudas. ¿Por qué tenemos ciertas dudas? Porque por deficiencia, una persona con deficiencia en el ordenamiento jurídico español es aquella que obtiene un certificado administrativo que le reconoce un 33% de deficiencia. Es decir, quien no alcanza el 33% no es considerada persona con deficiencia. Bien, hay otras leyes, por ejemplo, la ley de propiedad horizontal, la ley de los edificios en apartamentos, que dice esa ley, esa norma, que las personas con 70 años son consideradas automáticamente personas con deficiencia, por lo cual empezamos a tener dudas. ¿Hace falta o no hace falta el certificado administrativo del 33%? ¿O hay reconocimientos automáticos de personas con deficiencia? Por lo cual empieza a haber normas en el ordenamiento jurídico español que empiezan a crear cierta inseguridad jurídica, porque no sabemos bien cuál es el concepto de persona con deficiencia. Pero la duda mayor está cuando leemos el artículo 1 de la Convención ONU, y ese artículo 1 en el párrafo segundo dice que las personas con deficiencia son aquellas que tienen una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Es decir, que lo único que está pidiendo la Convención ONU es que haya una persona con una deficiencia que encuentre barreras. Si no encuentra barreras, no hay persona con deficiencia. Esas barreras son las que le impiden participar plenamente en la sociedad. Por lo cual, la definición de persona con deficiencia, según la Convención, es persona con deficiencia más barreras. Barreras de todo tipo, barreras del entorno, las arquitectónicas, las físicas, pero sobre todo las actitudinales, las del comportamiento, las sociales, que son, las físicas son importantes, pero las sociales son igualmente importantes, pero son preocupantes, porque son las que discriminan. Bien, por tanto, el concepto de persona con deficiencia en el ordenamiento jurídico español, la exigencia de un certificado administrativo con un 33%, no encaja dentro de la definición de persona con deficiencia de la Convención ONU. La Convención ONU, basta que yo me encuentre una barrera con una deficiencia para que yo tenga a una persona con deficiencia. Este sería prácticamente el concepto de persona con deficiencia de la Convención ONU, que España ha ratificado, por lo cual hay algo en el ordenamiento jurídico español que no funciona respecto a la Convención ONU. Bien, ¿cuál es el problema entonces? El problema lo tiene la sociedad, porque la sociedad es la que establece las barreras. Cuando establece leyes que discriminan, cuando niega derechos humanos, cuando no permite a ciertas personas tomar decisiones por sí mismas, cuando no permite el acceso a todos los derechos, por lo cual es la sociedad la que tiene una deficiencia. Es la sociedad la que pone las barreras de todo tipo. Y se ve muy bien aquí, lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. Es la sociedad la que tiene la deficiencia y no las personas. Por lo cual, el objetivo es claro. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? Suprimir todas las barreras. Si no hubiera barreras, no habría personas con deficiencia. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuáles son los datos? Pues bien, los datos son, en España, se hizo una encuesta de deficiencia que es del año 2008. Tenemos un gran problema con los datos estadísticos en relación con las personas con deficiencia, porque esta es la última estadística oficial, 2008, hace 10 años, por lo cual estos datos son orientativos pero no son fiables, han pasado 10 años, por lo cual tan solo nos pueden servir para orientarnos. Pues bien, en España hay
3,8 millones de personas con deficiencia. Si vamos a ver cuántos potenciales consumidores con deficiencia tenemos, vamos a ver de cuántas personas estamos hablando. En España tenemos 3,8 en el 2008, posiblemente ahora hay muchas más. 3,8, un 8,5% de la población. Esas personas con deficiencia viven con familias que también están cercanas a la deficiencia. Los cuidadores son importantes también porque están también dentro del mundo de la deficiencia, por lo cual son esas personas y la familia. Un 8,5% de la población, ahora serán muchos más, el porcentaje será mayor en 2010. Por sexo, tenemos 2,3 millones de mujeres frente a 1,5 millones de hombres. Y dirán, bueno, ¿y por qué el sexo? Bueno, pues es un perfil de consumidor. El sexo y la edad nos va a llevar a un determinado perfil de consumidor. Y si vamos a estar hablando de consumidores, tendremos que saber cuál es el potencial. Las mujeres vivimos más que los hombres, pero también tenemos más enfermedades. Aunque vivimos con enfermedades y seremos personas con deficiencia, por lo cual ahí también hay que ver qué perfil, si vamos a orientar a un empresario hacia determinados productos y servicios destinados a personas con deficiencia, tendremos que saber cómo están repartidos por sexo y por edad. Las tasas más elevadas en mujeres están mayores de 45 años. Es importante, 3 de cada 4 personas, de cada 4 cuidadoras, son mujeres. La deficiencia también repercute e incide en la vida de los cuidadores. Bien, ese sería prácticamente el perfil de los consumidores. Nosotros hemos visto antes, no sé si me he saltado, no, muy bien. ¿Cuáles son los derechos básicos que tenemos los consumidores y usuarios? Bueno, pues los consumidores y usuarios tenemos los derechos que reconoce la ley. Nosotros tenemos un texto refundido del 2007 que enumera como derechos básicos pues la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad, la protección de los legítimos intereses, la indemnización de los daños. Prácticamente todos sabemos cuáles son nuestros derechos básicos como consumidores y usuarios. Pues bien, ¿cuáles son los derechos de los consumidores y usuarios con deficiencia? Todos los anteriores, más los que dice la Convención ONU. Y la Convención ONU subraya en el artículo 3 la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia, el derecho a ser diverso, el respeto por lo diverso, por la diferencia y la aceptación de las personas con deficiencia como parte de la diversidad y condición humana, y bueno, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. Son todos los anteriores derechos, como todas las personas, pero la Convención subraya que tienen más derechos. Y no es que con esto se esté haciendo una diferencia, es que hay que hacer una diferencia porque estas personas, porque estas personas están en desventaja, no están en igualdad de oportunidades, por lo cual son todos los derechos anteriores más todo esto. Pues bien, de estos derechos que añade la Convención, principalmente, ¿dónde están los problemas de las personas con deficiencia como consumidoras y usuarias de productos y servicios? En la no discriminación y en la accesibilidad. En el primero y en el último. Que prácticamente el no tener accesibilidad nos lleva a la discriminación, es decir, van muy unidos. Y nos encontramos, bueno, no sé si no, ¿voy bien? Sí, no me he saltado nada. Nos encontramos que en la Constitución española es de 1978 y hay un artículo, el artículo 14, que es el que se dedica a la igualdad y no discriminación, artículo 14 de nuestra Constitución, que dice que no se puede discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No menciona expresamente la deficiencia, pero en otra condición o circunstancia personal o social entendemos que tiene cabida la deficiencia. Pues bien, ese artículo 14 es interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
y por nuestro Tribunal Constitucional, y nos viene a decir, atención, que igualdad no quiere decir igualdad absoluta. No hay discriminación cuando adoptamos una medida que tenga una justificación razonable, proporcionada y objetiva para llevar una diferencia de trato. Es decir, no toda diferencia de trato es discriminación. Yo puedo hacer una diferencia de trato si está justificada de forma razonable y proporcionada. No quiere decir que estemos discriminando, que estemos incumpliendo el principio de igualdad. Bien, pues si eso es así, estos son titulares de noticias en España. Denuncia la discriminación por parte de una pizzería que negó una reserva a personas en silla de ruedas. Esto es en titular, no me lo estoy inventando, son titulares de noticias de prensa. Un hotel de Castellón, Valencia, en la costa de Valencia, no sé si conocen España, es una parte muy turística, niega el alojamiento a un grupo con síndrome de Down. Los niños con derechos, pero sin juegos. Hay muchos juegos que se hacen no pensando en niños con deficiencia. Los videojuegos no todos están hechos para niños con deficiencia. Yo no sé si han visto alguna vez, yo no. No sé cómo se dice en portugués, un juego donde llevamos a los niños cuando son pequeños a divertirse, los llevamos, y esos juegos, ese parque de juegos, de atracciones, no están adaptados a personas, a niños con deficiencia, y son niños como todos los demás y tienen derecho al ocio como todos los demás. Y yo nunca he visto un parque, no sé cómo se dice en portugués, yo nunca he visto un tobogán, no sé si... No hay ninguno que esté hecho para personas con deficiencia. Una familia denuncia que Portaventura es un parque de atracciones que está en la costa de Cataluña, pretendía cobrar la entrada para entrar en el parque de atracciones una niña con una discapacidad, una deficiencia del 100%. La niña no podía moverse y querían cobrarle la entrada al parque de atracciones. La discapacidad, la deficiencia en las estadísticas de delitos de odio, curiosamente, y posiblemente porque la deficiencia cada vez está siendo más visible gracias a la Convención ONU, están aumentando los delitos de odio contra las personas con deficiencia. La disfobia está aumentando. En 2015, en España, tuvimos 226 incidencias de discriminación contra personas con deficiencia. En 2016 han aumentado, son 262. Están incrementándose. Posiblemente eso vaya de la mano de que hay mayor visibilidad, pero hay que hacer algo contra la disfobia o discriminación contra las personas con deficiencia. Bien. Por otro lado, hemos visto la igualdad y no discriminación. Por otro lado, tenemos la no accesibilidad de entornos, productos y servicios como todas las demás personas. Y, bueno, pues hay problemas de transporte, hay problemas de comunicación, barreras de comunicación. Cuando yo voy a una tienda y quiero comprar algo, si no hablan mi idioma, si no hay un intérprete de señas o de signos, no pueden entenderse, por lo cual también hay barreras de comunicación. Las nuevas tecnologías que a todos nos han cambiado la vida, no todas las nuevas tecnologías están hechas para niños o personas con autismo. Y hay tecnologías que tienen que estar adaptadas para personas que tienen autismo. Bueno, playas accesibles, pocas, muy pocas. A mí me gusta ir a la playa y llegar hasta el agua y tocar el agua, la temperatura. Hay muchas personas que no pueden hacer eso, porque la playa no es accesible. Los productos y servicios no están diseñados hoy día para todas las personas y no están diseñados para las personas con deficiencia. Bueno, y cuando hay algo adaptado, mejor que no lo esté. Bueno, aquí entra y compra, y dice, bueno, espera que salto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo entro en la tienda? Eso es una realidad, eso existe, no es algo que nos estamos inventando. Ese es el día a día, es la realidad diaria, cotidiana. Bien, este es el panorama, esta es la realidad. Yo ahora lo que quiero hacer ver
aparte de que son personas que tienen los mismos derechos exactamente que todas las demás, es que yo quisiera que esto se viera como una oportunidad de negocio, de innovación en las empresas. Los proveedores de productos y servicios, si innovan, si atienden a las personas con deficiencia, no solo están cumpliendo la ley, sino que también puede ser una oportunidad empresarial para ellos. Porque si no lo hacen, puede que tengan una pérdida de clientes. Hay un potencial de consumidores que si no los atienden, se irán a aquella empresa que sí los atienda. Por tanto, desde el punto de vista empresarial, es curioso. Y no solo porque el empresario tiene que cumplir con las normas, y las normas dicen que todas las personas somos iguales, sino que el empresario tiene una responsabilidad social, tiene un compromiso social. Y atender a las personas con deficiencia le aporta un plus de calidad, de competitividad. Y, por ejemplo, en España nos hemos encontrado, bueno, esto es lo que yo les decía, no sé cómo se dice en portugués, yo esto no lo he visto nunca. Yo no lo he visto nunca. Esto, nosotros lo llamamos un columpio, no sé cómo se dice, está hecho para un niño que tiene el mismo derecho a un balancín, él tiene el mismo derecho a montarse en un balancín que cualquier otro niño. Y yo nunca he visto eso. El empresario que lo fabricó tuvo una idea fantástica. Una botella de viño, ¿no? Se dice, ¿no? Con la etiqueta en braille. Pocas he visto yo o ninguna. Esto sí lo he visto porque el sector farmacéutico sí que ha sido muy listo y ha visto que había un gran potencial, aparte que hay normas que les obliga, pero han visto que había un potencial de consumidores y muchos de los fármacos, de los medicamentos, están prácticamente todos, al menos en España, en braille. Podría poner el teatro. El teatro es accesible. No siempre que vamos al teatro nos encontramos, por ejemplo, un intérprete de lengua de señas. No siempre. Tiene que ser un teatro que sepamos que es accesible, no cualquier teatro. Y la lengua de señas es un idioma oficial como todos los demás. ¿Qué más? Bueno, un empresario en España de supermercados muy grandes tuvo la genial idea de empezar a fabricar productos sin gluten. ¿Sin gluten se dice así? Para personas celíacas. Las personas celíacas que no pueden comer gluten tenían que comprar productos que les costaban muy caros. El pan es mucho más caro que el pan con gluten. Por lo cual este empresario tuvo la genial idea de empezar a hacer productos sin gluten a un precio asequible como cualquier otro producto. Bueno, pues lógicamente les cambió la vida a las personas celíacas. Y estoy hablando desde el punto de vista empresarial, por lo cual ha captado, aparte, paralelamente barajo los derechos de las personas con el enfoque empresarial. Está satisfaciendo los derechos de unas personas, pero es que a la vez ha captado clientes, consumidores. Bien, Osuna es un pueblo de Sevilla, de donde yo soy, primer municipio de España que pide etiquetar en braille productos de higiene, cosmética y alimentación. Antes hemos visto que las mujeres vivimos más y vamos a tener deficiencia porque vamos a vivir más. Las mujeres con deficiencia usamos los cosméticos. Pues vamos a hacer cosméticos que sean destinados a mujeres con deficiencia. Es decir, hay un mundo todavía por descubrir, un mundo empresarial. Esto es reciente. Crean zapatos con un GPS para localizar a adultos mayores con demencia. Yo no sé si está pasando en Brasil, en España. Cada día hay una noticia de alguien de una persona mayor con Alzheimer que se ha perdido. Y esto lo acaban de inventar. ¿Qué más? Bueno, inauguran el primer parque, esto en Estados Unidos, hecho para personas con deficiencia. Braillebook. Braillebook es un dispositivo que ha creado un español. Un dispositivo muy chiquitito, como un pendrive, que transforma cualquier texto a braille. Por lo cual, claro, decimos, bueno, vamos a ver, aparte de haberle cambiado el mundo a personas con deficiencia visual, este señor pues se va a hacer rico,
Es decir, no me vean como una persona materialista. Quiero manejar a la vez los derechos con el mundo empresarial. Y es que son consumidores. Y los empresarios no siempre piensan en estas personas, piensan en las personas sanas. Bien. El artículo 49 de la Constitución Española del 78 dice que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación de disminuidos. No es una palabra que a nosotros nos suene bien, no sé si en portugués suena bien, a nosotros no nos suena bien, tiene connotaciones peyorativas, pero era de 1978. Acabamos de terminar de una dictadura y pasamos a una democracia donde empezamos a tener derechos nuevos que no habíamos tenido hasta ahora, por lo cual pusieron la palabra disminuido, que hoy en día no nos gusta, pero nuestra Constitución es muy difícil reformarla. Por lo cual queremos reformarla, pero no es fácil, no es una norma rígida de difícil reforma, por lo cual todavía sigue estando ahí esa palabra. Eso es un mandato a los poderes públicos, promoverán los derechos de los disminuidos, de las personas con deficiencia. Por otro lado, el artículo 51 de la Constitución Española dice que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, seguridad. Allí estamos todos. El artículo no hace distinción entre consumidores con o sin deficiencia, por lo cual ese artículo no es aplicable a todos. Bien, en España tenemos una singularidad. Muchas veces decimos Spain is different. Solemos decirlo, pero jurídicamente lo es. ¿Por qué lo es jurídicamente? Porque aquí tenemos España. España en 1978 se creó como un Estado autonómico, parecido, casi federal, parecido. Y cada región, 17 comunidades autónomas, tiene cada una su parlamento. Entonces cada una hace sus normas. ¿Eso a qué conduce? Lo que conduce es que cada una de ellas hace su norma propia de consumidores y usuarios. Por lo cual esta materia es muy, muy compleja, es difícil, porque cada región de las 17 comunidades autónomas tiene su propia normativa y además en la Constitución Española, cuando se creó el Estado autonómico, se hizo un reparto de competencias. Estas son las competencias que tiene solo el Estado y estas son las competencias que puede tener también una comunidad autónoma. Pues bien, la competencia en materia de consumidores y usuarios no se dice nada en la Constitución. Y como no se dice nada, las comunidades autónomas han asumido esa competencia. La han asumido, hacen normas, pero a la vez el Estado también. Por lo cual tenemos normas estatales y normas autonómicas. También nos vienen normas que nos vienen de Europa, de la Unión Europea, por lo cual esta es una materia muy compleja y además compleja no solo porque hay distintas fuentes normativas de distinta procedencia, sino porque aquí hay derecho civil, derecho mercantil, derecho procesal, derecho administrativo. El derecho de consumo es un derecho muy complejo. No pertenece solo a una rama del derecho, participa de varias ramas del derecho. Por lo cual no es una materia fácil de manejar. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que encuentra un consumidor con deficiencia? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que encuentra en España? Barreras de comunicación. Información insuficiente o no comprensible. Fundamentalmente el etiquetado de los productos y la publicidad. Esas son barreras de comunicación a una persona con deficiencia. Por ejemplo, hay una estadística, el 65% de las personas mayores o con deficiencia tienen dificultades para entender la factura de la luz. Yo me meto ahí, yo no entiendo muy bien la factura de la luz. Imaginemos una persona con cierta deficiencia. Las facturas de la luz tendrían que venir explicadas de otra manera. Y ahora les diré una cosa novedosa que hemos tenido ayer. Otros problemas que encuentran: la falta de accesibilidad de entornos, productos, bienes y servicios que ofrece el mercado. Por ejemplo, el CERMI es una asociación que es la más potente, la más fuerte, que lucha por las personas con deficiencia en España y está consiguiendo muchísimas cosas. Pues bien, en las gasolineras
se dice así, gasolinera, a veces hay que salir del carro y echarse uno a la gasolina porque no hay personal. Entonces lo que están pidiendo es que, por favor, que haya personas, porque a veces llega alguien con deficiencia en su carro que no puede bajar y necesita personas. Esto que no habíamos caído en la cuenta, no lo habíamos pensado, pues es básico para una persona con deficiencia si quiere ser autónoma, independiente y quiere conducir y moverse con su carro. Las páginas web. ¿Cuánto comercio electrónico y cuántas veces accedemos a una web para adquirir productos y servicios? ¿Todas las páginas web son accesibles? Yo creo que no. Otro problema que tienen, la falta o escasez de ayudas económicas. Y dirán, bueno, nosotros tampoco tenemos ayuda económica. Sí, cierto, pero es que los productos y servicios les cuestan más. Tienen un sobrecosto y esto se traduce en falta de ahorro. Si cualquier persona sin deficiencia puede ahorrar, una persona con deficiencia no puede ahorrar, porque esos productos sin gluten le cuestan más que a los demás, por lo cual el gasto es mayor como consumidor. ¿Cómo reclamamos nuestros derechos como consumidores y usuarios? Pues reclamamos, no me detengo mucho aquí, pero bueno, aquí no se ve, pero todos sabemos cómo podemos reclamar. Ponemos una hoja de reclamación, ¿no? En un negocio hay esto es prácticamente el procedimiento que todos conoceremos. Si tenemos alguna queja, alguna reclamación, ponemos una hoja de reclamación ante la empresa, nos responde o no nos responde, y esto nos podrá llevar a un sistema arbitral, de arbitraje o judicial. En raras ocasiones llega a la vía judicial un problema de consumo usuario. Casi siempre quedan en arbitraje o en hojas de reclamaciones que a veces el empresario soluciona el problema. Bien, estas son hojas de reclamaciones que nos encontramos en los establecimientos. Bien, muy bien. Ninguna novedad. Hay reclamaciones electrónicas. Bien. ¿Y para las personas con deficiencia? Las hojas no pueden poner hojas de reclamaciones porque a lo mejor no las entienden. A lo mejor no llegan a comprender qué es una hoja de reclamación o que la tienen a su disposición. Nosotros todo esto, para nosotros nos resulta elemental, pero para otras personas no. ¿Cómo rellenamos una hoja de reclamación? Una persona con deficiencia, con cierta deficiencia visual, a lo mejor no está en braille. O todos los negocios, todas las tiendas tienen la hoja de reclamación en braille. Yo creo que no. Braille por decir algo. Cualquier otro tipo de discapacidad intelectual, deficiencia intelectual, necesitarán apoyo, ayuda para poder hacer una hoja de reclamación. Pues bien, tienen un sistema arbitral específico para reclamaciones con personas con deficiencia. Nosotros tenemos un sistema arbitral solo para todo aquello que le sucede a una persona con deficiencia. Y bien, no me detengo mucho en esto por falta de tiempo, está previsto, pero mi pregunta es, ¿cómo sabe una persona con deficiencia que tiene todo esto a su disposición? ¿Cómo sabe que todo esto lo puede hacer? ¿Quién se lo explica? ¿Y quién se lo explica para que lo comprenda? Estoy pensando, por ejemplo, en una deficiencia intelectual. Habrá que llevarlo a un lenguaje sencillo, claro, y nosotros en derecho todo menos lenguaje claro y sencillo. Habrá que entenderlo. Ayer vi esta noticia. Es de ayer, ¿eh? No sé si se llega a ver bien. ¿Se ve bien? Un tribunal dicta una sentencia para que la entienda un discapacitado al que estafó su amiga. Una amiga se acercó a un hombre con deficiencia que tenía ingresos, tenía una remuneración, tenía un trabajo y tenía un inmueble, tenía un apartamento. Lógicamente se hizo en modo que le quitó el dinero sin saberlo y llegó a la vía judicial. Pues bien, ayer es la primera sentencia que se da en España y es de ayer, no dice ayer. La sentencia es curiosa porque el juez empieza explicando, el demandante es una persona con deficiencia intelectual, por lo cual le han ayudado a llegar a la vía judicial, pero habrá que explicarle qué es un juez. El juez en la sentencia empieza a explicarle
¿Qué es un juez? Y la sentencia empieza, pero en lo más básico, pero para que lo entienda, porque el demandante es el que tiene que entender la sentencia. Y le dice, un juez es aquella persona que puede tomar una decisión cuando se vulneran tus derechos. Así empieza la sentencia. Y empieza a explicarle qué es una demanda, no sé, se dice igual en qué es una demanda, y la sentencia está destinada exclusivamente al demandante, que tiene una deficiencia. Por lo cual es algo pionero, es algo nuevo, novedoso. Y yo creo que así debería ser, claro, si trasladamos esto al consumo, hojas de reclamaciones, sistema arbitral, todo debería de estar de forma accesible y yo añado comprensible, que lo entienda una persona con deficiencia. Si no, da igual que estén ahí las hojas de reclamaciones. Da igual si no puedo reclamar mis derechos. ¿Cuáles son? Y ya voy terminando, ¿no? Creo que ya voy bien de tiempo. ¿Cuáles son los sectores más problemáticos en cuanto a consumidores con deficiencia? Tenemos el comercio, ir a una tienda, a un supermercado y encontrar barreras arquitectónicas, barreras de comunicación, por ejemplo. Transporte, en el transporte hay muchas reclamaciones de personas con deficiencia, el tren, ómnibus, en los aviones, últimamente en los aviones. En los aviones nos estamos encontrando con casos muy recientes de personas que o bien se les deniega el acceso a volar de un avión, bien porque no hay personal para que ayude a la persona con deficiencia, y otros casos que nos estamos encontrando es, por ejemplo, es reciente un niño con autismo que tuvo un ataque justo antes de subirse a un avión con su familia. Le dio el ataque antes de subir y le pidieron por favor no, prácticamente le dijeron no subes al avión porque vamos a tener un problema durante todo el vuelo. Por lo cual le impidieron hacer el vuelo a él y a su familia. Eso en el transporte, vivienda. Los problemas en vivienda son prácticamente de accesibilidad arquitectónica. Productos financieros. Yo no sé si aquí en Brasil tienen problemas con los bancos. Supongo, intuyo, sospecho que sí. En España ustedes saben, nosotros hemos tenido una crisis económica muy, muy dura, muy fuerte, que fue prácticamente inmobiliaria. Empezamos a comprar inmuebles, empezamos a comprar apartamentos, subió mucho el precio del inmueble, es lo que llamamos la burbuja inmobiliaria, que cuando explotó, pues tuvimos la crisis económica. Durante esos años, pues no éramos conscientes de lo que estaba pasando, los años anteriores de la crisis, y firmábamos préstamos hipotecarios, pues sin saber qué estábamos firmando. Cláusulas abusivas. No sé si se dice igual cláusula suelo. La cláusula suelo no se dice igual. Cláusula suelo es cuando el interés es variable, pero el banco nunca pierde dinero. Por lo cual ponían una cláusula tope que si bajaba demasiado ya no podía seguir bajando y así el banco se aseguraba que nunca iba a perder dinero. Por lo cual firmábamos porque no sabíamos, además lo hacíamos alegremente sin saber muy bien qué estábamos haciendo, todo era una locura y firmábamos cláusulas abusivas y una de ellas era la cláusula suelo. Ahora los tribunales están diciendo que esa cláusula abusiva, suelo, la que limita el interés variable y que dice que no puede seguir bajando para favorecer a la banca, es abusiva. Y eso la firmábamos personas, yo algo de derecho sé, y yo firmaba y en mi préstamo hipotecario hay cláusulas abusivas. Vamos a imaginar personas con deficiencia. ¿Quién le explica? Ustedes se representan que en el banco, cuando son atendidos por el personal, hay una persona que le dedica todo el día a una persona con deficiencia a explicarle, palabra por palabra, qué hay dentro del préstamo hipotecario. No. No lo hacen tampoco con las personas sin deficiencia. Productos financieros, pues tienen muchísimos problemas. Suministros del gas, luz, teléfono. Ahora todos tenemos telefonía móvil, el celular.
pero hay muchos abusos. El cambio de compañía, ahí hay muchos abusos. En España tenemos muchísimas reclamaciones de consumidores. Y si tenemos algún problema y nos cambiamos de compañía de teléfono, puedes que nos pongan, no sé cómo se dice, en un registro de morosos. ¿Sí? ¿Se dice así? Un registro de morosos que después nos crea muchos inconvenientes, porque si queremos pedir un préstamo en el banco, somos morosos, tenemos morosos. Porque, ¿cómo se llama? SPC. Pues eso nos causa muchos inconvenientes. Bien, con una persona con deficiencia que no pague porque no comprenda muy bien un cambio de compañía, ¿qué sucede? Se encuentra allí y después se va a encontrar un problema que no va a obtener un préstamo. ¿Quién informa a una persona con deficiencia de que puede, no sé si se dice en portugués, desistimiento, el revocar el consentimiento? En el comercio solemos tener 7 días o 10 días para, si hay algún producto que no nos gusta, podemos devolverlo. ¿Se explica? Turismo, hoteles, museos. No todos los hoteles son accesibles, tampoco los museos, los cines. Seguros, contratos de seguros. Y aquí ya me detengo y es lo último que les voy a contar, porque en materia de seguro tenemos bastantes problemas en cuanto a las personas con deficiencia. ¿Por qué? Pues porque o bien se contratan por teléfono, y si se contrata por teléfono, la persona que está atendiendo por teléfono, ya aquí nos encontramos con una barrera de comunicación respecto a la persona con deficiencia. Si van a la oficina de la compañía aseguradora, la persona que atiende, no toda persona está preparada para atender a una persona con deficiencia. Por otro lado, en los seguros nos encontramos que a veces deniegan el seguro a una persona con deficiencia. La cobertura del seguro, a veces quedan excluidas determinadas enfermedades fuera del seguro. O sí entran dentro del seguro, pero con una sobreprima, cuestan más. O bien, también nos encontramos que hay en las compañías aseguradoras, desconocen muchas veces cómo es la evolución de una deficiencia. Creen que una deficiencia, de momento que hay un diagnóstico, ya esa persona va a quedar excluida de la sociedad y así se va a quedar, cuando hay muchas deficiencias que van recuperándose y hay una mayor inclusión en la sociedad. Pues bien, hay una sentencia del 2015 donde hay un padre que tenía 3 hijos, tenía un seguro de sanidad privado, de salud privado, tanto el padre como la madre como los 3 hijos, y le nace un 4º hijo con síndrome de Down. Cuando llama por teléfono a su compañía, donde están todos asegurados, le dice: voy a tener un 4º hijo, quiero asegurarlo, sin problema, porque usted ya es cliente de esta compañía, no hay ningún problema. Cuando después se descubre que tiene síndrome de Down, deniegan el seguro de sanidad al 4º hijo. Estos son problemas que nos estamos encontrando en la ley del seguro. Y como son problemas que nos estamos encontrando con cierta frecuencia, bien siendo comunes, se ha cambiado la ley del contrato de seguro. Y en la ley del contrato de seguro, ahora hay una disposición adicional 4ª, que solo está destinada a personas con deficiencia. Y en materia de seguros, se dice que no se puede discriminar a las personas con deficiencia en la contratación de seguros. Claro, esto está dicho en una norma. Muchas veces lo que está dicho en una norma no se hace en la práctica, pero al menos en el momento en que a mí me discriminen, yo ya tengo el argumento jurídico para basarme con una norma, por lo cual mejor que se diga en una norma a que no se diga. Las personas con deficiencia ya tienen esa norma, no pueden ser discriminadas en materia de seguro. Y les voy a contar una curiosidad, y con esto ya termino, que es la siguiente. Nos estamos encontrando con personas con HIV, nosotros le llamamos con VIH, cambiamos el orden porque lo decimos en español, o con AIDS. A mí me gusta hablar solo de HIV. No me gusta hablar de AIDS. ¿Por qué? Porque afortunadamente AIDS es algo muy extraordinario, muy excepcional. Es una enfermedad en la fase última. Las personas con HIV viven como cualquier otra persona con su tratamiento diario.
Yo me acuerdo en los años 80, yo era pequeña, y yo me acuerdo que fue cuando surgió el AIDS. Las personas se morían. Hoy día no. Una persona con su tratamiento, con VIH tratamiento, una pastilla diaria, hace una vida completamente normal. La esperanza de vida de una persona con VIH es ya la misma que todas las demás personas. Solo una cosa, tienen la misma esperanza de vida, pero envejecen antes. Tienen enfermedades antes, pero tienen la misma esperanza de vida. Pues bien, nos estamos encontrando con esta situación curiosa. Las personas con VIH, si recuerdan, para ser considerada una persona con deficiencia deberíamos de tener un certificado administrativo de un 33%. Como las personas con VIH se encuentran también con problemas en materia de seguros, porque cuando nos hacen el cuestionario, el contrato de seguro, yo a mis alumnos siempre les digo que es el contrato de buena fe por excelencia, porque lo primero que hacemos delante de un seguro es que un cuestionario, y tenemos que decir una serie de preguntas y responderlas, por lo cual ahí se ve la buena fe o no. Si oculto información, después se verá, por lo cual ahí es la buena fe. Y yo tengo que decir cuáles son mis enfermedades. En el momento en que yo responda y diga que tengo VIH, la aseguradora me dice que no me hace el contrato. ¿Qué sucede? Como eso es lo que sucede, dicen las personas con VIH, como no tenemos ninguna norma que nos proteja en estos casos, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar ser consideradas personas con deficiencia. No queremos serlo, porque yo soy una persona que tengo VIH, que es un virus que está en mi cuerpo y estará toda la vida, pero si yo soy considerada una persona con deficiencia, yo ya tengo una norma que me ampara. Y nos estamos encontrando que, como hay que obtener un certificado administrativo de deficiencia del 33%, resulta muy curioso y triste a la vez, ¿eh? Y esto es una realidad. Una persona con VIH, con HIV, nosotros cambiamos el orden, solo con el virus, no obtiene el certificado. Tiene que estar enferma también del virus de la hepatitis C. Por lo cual, aunque nos resulte muy llamativo, hoy día en España hay personas con VIH que quieren estar más enfermas para ser consideradas personas con deficiencia, tener 33%, y como la Convención ONU ha hecho que haya muchísimas normas en nuestro ordenamiento que protejan a las personas con deficiencia y no a otro tipo de personas, a los enfermos crónicos. Yo prefiero llamarlos enfermos crónicos. Son enfermos crónicos porque ese virus, a día de hoy, ojalá haya una vacuna, pero a día de hoy está por toda la vida el virus. Enfermos crónicos que podemos extenderlo a diabetes, artrosis, es decir, cualquier otro tipo de enfermedad crónica. Pues bien, hoy día hay personas con VIH que dejan el tratamiento para enfermar más y pedir el certificado administrativo de deficiencia. Obtienen el 33%, son consideradas personas con deficiencia y ya pueden quedar amparadas por todas las normas del ordenamiento jurídico español. Pues bien, como esto era una realidad y hemos reclamado los derechos de las personas con VIH, desde junio de 2018, es decir, hace muy poco, se ha introducido en la ley del contrato de seguro otra disposición adicional solo para las personas con VIH, para que no tengan que indirectamente enfermar más para ser consideradas personas con deficiencia. Claro, a las aseguradoras que hemos consultado nos han dicho: a nosotros nos da igual, vamos a seguir discriminando y no vamos a hacer seguros a personas que tengan HIV. Nos da igual lo que nos diga la norma. Ya llegará el juez con la sentencia y cuando lo diga un juez, entonces ya veremos. Pero en materia de consumo, no sé si ocurre en Brasil, pero en España no toda discriminación en consumo llega hasta los tribunales. Son muy pocos los casos que llegan
a ser judicializado. Por lo cual las compañías aseguradoras cuentan con esa ventaja. Yo sé que van a llegar muy pocos y que serán muy pocos los jueces que a mí me obliguen a hacerle un contrato a una persona que yo he discriminado, por lo cual nos da igual lo que dice la norma. Bueno, yo ya termino, tan solo termino con esa frase: yo no quiero que pruebes mi sillón de ruedas para saber qué se siente, para darte cuenta de lo que no te dejan hacer, de dónde no te permiten entrar, de la impotencia que sientes cuando te ponen barreras, de cuando te discriminan en mil ocasiones de la vida diaria. Lo único que quiero es que cumplas la ley, sin más. Los empresarios tienen que cumplir la ley, pero yo creo que todo empresario que es un productor o da servicios, un proveedor de productos y servicios, yo creo que todo empresario tiene que tener un compromiso social. No es un coste para el empresario, yo creo que es una inversión. Y yo creo que tiene que destinar esos productos y servicios a todas las personas con y sin deficiencia. Y yo creo que, insisto, es un plus de calidad que los empresarios introduzcan la perspectiva de los derechos humanos y de la deficiencia dentro de su actividad empresarial. Nada más. Muchas gracias. Todos vieram no fim da segunda-feira dispostos a uma audição de uma palestra. O que nós presenciamos agora foi uma conversa absolutamente necessária a nós para que repensemos, ou melhor, pensemos muitas questões que nós não estávamos sequer habilitados a pensar. Penso que o colóquio de hoje, diria a conversa de hoje com a professora Imaculada, uma raríssima oportunidade que o IAP obteve, compartilhando com a própria Universidade de Sevilha, a Escola de Direito da PUC e a CAPES. É do nosso hábito, estimada professora, após a palavra, ouvirmos as indagações. Então a palavra está disponível e aquele que dela quiser usar, por favor, se identifique. O auditório é pequeno, mas temos ali o recurso do microfone. A palavra está à disposição dos senhores. E eu vou estimulá-la, professora. Professora Leomar. Quero cumprimentar o IAP pelo convite, por trazer a professora Imaculada. Parabéns pela sua palestra. Você realmente foi provocadora, no bom sentido, e nos fez pensar, a mim principalmente, fez pensar em algumas partes da legislação brasileira em que agora eu vou me dedicar à pesquisa nos temas colocados por você. Eu trabalho com ensino de nível superior e me atenho mais às questões ligadas à educação, aos direitos nesse âmbito, se bem que nós somos ativistas, estamos defendendo os direitos das pessoas com deficiência na sua totalidade. O que eu penso a respeito de tudo isso, pensei durante a sua palestra, me veio esses dados à cabeça, que os empresários e os profissionais liberais ainda não acordaram para a realidade das diversidades em todo o planeta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, fora as doenças, né? Fora as questões como HIV, que você colocou também, as questões do Alzheimer e outras tantas demências, doenças raras que estão aparecendo, surgindo cada vez mais, que trazem um número muito grande de pessoas com diversidades e que, consequentemente, têm necessidades especiais no seu atendimento. Então, eu acredito que, no sentido prático do empreendedor, ele perde, ele deixa de ajudar e deixa de ganhar
né? Então, ele poderia unir o seu interesse econômico a um espírito humanitário, um respeito às legislações, eu acredito que da maioria dos países, no atendimento diferenciado a essas pessoas. E eles não fazem ideia. Nós trabalhamos muito com pessoas surdas. Eu tenho aqui 2 tradutores e intérpretes de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Tenho muitos alunos surdos na faculdade e sabemos de muitas histórias dos surdos. E um surdo nos contava que descobriu num banco, numa determinada agência de um banco, um caixa que sabia Libras, que era filho de surdos e havia aprendido Libras. Então, quando esse surdo descobriu o caixa que sabia Libras, ele contou a todos os amigos surdos que naquela agência, daquele banco, tinha um caixa que sabia Libras. E as filas eram enormes de surdos, porque começou a se espalhar que ali tinha alguém que soubesse conversar com eles na sua primeira língua. Então, você veja quanto ganhou aquele banco com surdos que foram abrir contas lá, né, por saber que havia alguém que falasse Libras. Assim, as questões relacionadas às pessoas com deficiência visual, né? Você vê, nós temos hoje no Brasil 3 milhões de pessoas com baixa visão. Então, foi aquele desenho que você colocou no PowerPoint. Algumas deficiências são invisíveis. Nós vemos uma pessoa com baixa visão, nem sempre notamos que ela tenha baixa visão. E muitas vezes elas não recebem o tratamento prioritário diferenciado a que tem direito, e muitas vezes são inclusive hostilizadas, porque quando as pessoas veem que elas enxergam alguma coisa, pensam que elas estão fazendo um jogo sujo ali, fingindo que tem deficiência, para ter um lugar especial na fila do banco ou em qualquer outra situação. Agora lançamos no Brasil a bengala verde, que vai ser utilizada pelas pessoas com baixa visão, diferenciando as pessoas com deficiência visual total que usam a bengala branca. E ainda uma fitinha vermelha ou uma listra vermelha nas pessoas com surdo-cegueira, que são as pessoas que, além de cegas, têm também problemas de audição, ou pessoas surdas que estão perdendo a audição, o que, infelizmente, está se tornando comum no Brasil. Então, são diferenças que existem e para as quais a maioria das pessoas desconhece, né? Ignoram. Então, a mídia hoje no Brasil, graças a Deus, está divulgando, começou a dar visibilidade às pessoas com deficiência. Elas estão sendo protagonistas de histórias que estão sendo mostradas e contadas, mas eu acredito que de tudo isso que você comentou e de tudo que eu vivo nos muitos anos que eu trabalho com pessoas com deficiência, a maior dificuldade se relaciona à acessibilidade comunicacional. Tanto as pessoas surdas como as pessoas com deficiência visual, né, que usam o software leitores de tela, não querem mais o braille no ensino superior. Aí nós temos uma dificuldade grande, que estão querendo desbrailizar muito cedo, na 3ª série, e ninguém aprende só ouvindo, tem que ter uma alfabetização com braille. Então, são problemas que estamos enfrentando no Brasil. E, nesse âmbito, a Espanha está com todos os parabéns e a honra por ter uma ONCE, né, que é a nossa referência na área da deficiência visual, e, por isso, a parabenizo. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, o que você pensa acerca desta questão grande da acessibilidade comunicacional. Bueno, antes he hecho alusión, ¿no?, a las barreras de comunicación. Yo creo que hay muchas y no nos damos cuenta de todas las que existen. Solo nos damos cuenta a través de las personas que tienen problemas, barreras de comunicación. Solo estando cerca de esas personas nos vamos dando cuenta de esos problemas, que son las barreras que nos encontramos de comunicación. En España, afortunadamente, contamos con la ONCE.
La ONCE, no sé si usted lo conoce por su trabajo, que parabéns por su trabajo, porque en la universidad, antes lo comentábamos, yo creo que hay muy pocas universidades que tengan a una persona y a un departamento destinado a alumnos con deficiencia. Temos 20 funcionários. 20. E 884 alunos cadastrados no nosso Bien. setor. Pues no en todas las universidades. Y afortunadamente los estudiantes también con deficiencia también llegan a la universidad y se encuentran con muchísimas barreras porque la universidad es un mundo que hasta hace muy poco no estaba hecho para personas con deficiencia. Era cerrado. Era para los normales y los mejores de la sociedad. No sé si se me entiende, no quiero que se me entienda mal, sino que la universidad era un mundo así. Y las cosas están cambiando, afortunadamente. Y yo creo que la convención es una norma muy, muy potente, muy fuerte, porque está haciendo que todos los países estemos cambiando, nos estemos sensibilizando. Antes, yo no estaría aquí si no hubiera habido una convención ONU. Antes no hablábamos de las personas con deficiencia. Ni siquiera, no era un tema para hablar. Y en España, afortunadamente, tenemos la ONCE, es un organismo que tiene mucha fuerza, tiene mucha implicación en España con las personas con deficiencia visual. Y trabajan mucho. ¿De dónde sacan los ingresos? Tienen como no sé si se dice, una lotería, la lotería, sí. Ellos tienen una lotería propia y la venden todos los días y hay unos premios, de ahí van sacando los ingresos para ayudar a las personas con deficiencia. Y cualquier estudiante en la universidad que tiene deficiencia visual va a este organismo y, por ejemplo, los libros, todo lo pasa a braille. O le hace audios o todo, se lo leen, todo. Y hacen una labor increíble la ONCE. Pero eso es una discapacidad, eso es una deficiencia, es que hay muchas más. Es que, por ejemplo, hay niños, el autismo, y por autismo parece que es singular. Dentro del autismo hay una enorme variedad de autismo. Y hay que trabajar mucho por los niños autistas. Muchos. Tres. Autistas na faculdade. Sí. Totalmente diferentes. São autistas de altas funcionalidades. Um é um gênio em português, o outro é um gênio em matemática. E, desculpe, o terceiro não é altas funcionalidades. O terceiro tem uma deficiência mental moderada e alguns problemas emocionais. O tratamento tem que ser bem diferenciado. Mas o rapaz que tem altas funcionalidades e é um gênio em português é muito interessante. Tem algumas características do autismo, as crises, os gestos repetitivos, os estereótipos e aquele interesse num conhecimento numa determinada área. Ele sabe as capitais de todos os países do mundo e gosta muito de futebol, sabe todos os times do Brasil, quer ser jornalista esportista, né? E ele tem, como todo autista, ele entende aquele português dentro das normas fixas, né? Sem flexibilidade. Então, os colegas dizem que ele chama a atenção dos professores. E eu perguntei ao professor de português se ele se sentia mal, porque eu sabia que o aluno chamava a atenção dele. Ele disse, não, porque ele está sempre certo. Quando ele me corrige... Quando ele me corrige, eu digo para a turma, vão pelo que ele disse, porque ele está certo. Eu até o convidei para vir hoje aqui. Gostaria que ele estivesse conosco, mas ele disse que tinha aulas muito importantes, não poderia faltar. Em relação ao autismo, a Berenice Piana é uma grande mulher brasileira que tem um filho autista e é uma grande ativista, minha amiga, é paranaense, aqui do interior do Paraná, mas mora no Rio de Janeiro. É uma grande batalhadora pela questão do autismo e ela conseguiu que os autistas fossem incluídos na natureza, como uma natureza de deficiência. Exatamente aquilo que você se reportou, que as pessoas precisam entrar nesse âmbito da deficiência para terem seus direitos reconhecidos.
Então, hoje, existe a Lei Berenice Piana, o nome dela, porque ela redigiu a lei, e que dá esse direito aos autistas terem os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Então, é uma luta muito grande, né? De uma complexidade imensa que a gente trava. No Brasil, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que veio da Convenção da ONU de 2006. É uma lei que entrou em vigor no ano de 2016, bem nova, que é considerado o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Então, na Lei Brasileira de Inclusão, estão dispostos todos os novos caminhos, inclusive a questão da escolaridade. As crianças com deficiência não podem mais ter sua matrícula negada. Até então, era considerado uma falta de respeito à lei e a escola pagava multa. A Lei Brasileira de Inclusão criminalizou. Agora, o diretor da escola e a pessoa que deu essa notícia que o aluno não pode ser matriculado são presas. Então, ficou bem mais exigente essa questão, que as crianças sofrem muito para conseguir vagas nos colégios e, para surpresa, mais no ensino privado que no público. Na rede pública de educação, tanto municipal quanto estadual, as crianças com deficiência são mais bem recebidas, mais acolhidas e tratadas com maior conhecimento. As escolas privadas consideram este aluno uma despesa extra, e já que eles estão proibidos por lei a cobrar algum valor a mais, eles não querem receber essas crianças. Então, eles usam alguns argumentos que não tem mais vagas, alguma coisa assim, para não receber. Então, são os nossos problemas, eu acredito que parecidos em todo o mundo. Sim. Muito bem. Palavra em aberto. Alguém quer fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. O Estado, o poder público, ele presta muitos serviços, né? Como, por exemplo, a saúde pública, a segurança pública, serviços de registro. Na lei espanhola, a legislação, tem alguma disposição que proteja também esses consumidores dos serviços prestados pelo Estado, pelo poder público? Como protege para os serviços e consumo e produtos prestados pela iniciativa privada? E em relação aos pessoas com deficiência, tem alguma medida que já seja adotada pelo poder público, que possa ser adotada também pela iniciativa privada? En España, los servicios privados tienen que cumplir exactamente las mismas leyes. No se distingue entre público y privado. No sé si he entendido bien la pregunta. Las leyes son las que son. Si hay una ley general de sanidad, la ley general de sanidad la tienen que cumplir tanto las instituciones públicas como las privadas. Es evidente que en las privadas es mucho más difícil, se cometen discriminaciones, pero también es difícil de detectar las discriminaciones. Solo se detectan cuando llegan a los tribunales, lo que he comentado antes. Pero las normas que tienen son exactamente las mismas. No sé si no he entendido bien la pregunta o si estoy respondiendo o no. ¿Y la otra pregunta, la segunda, o otra pregunta? Si o poder público já adota algum tipo de atenção especial para a pessoa com deficiência que possa ser incorporado pelo sector privado? En las administraciones públicas sí que hay una atención a la persona con deficiencia. No así en las privadas. No, en lo público sí, porque las administraciones sí que ellas son las primeras que tienen que cumplir la ley. Entonces, sí que nos encontramos con atención a las personas con deficiencia públicas, en hospitales, en colegios públicos. Aún así también hay algunas situaciones de discriminación dentro de lo público, pero sí que sí notamos una diferencia entre lo público y lo privado en cuanto a la atención a la persona con deficiencia. Pero en los privados que lo hacen, cuando un privado adopta esa estrategia de atención, bien entendida, estrategias de atención a las personas con deficiencia, son miradas como entidades, con la idea que he dicho antes, que he intentado transmitir, entidades
con cierta calidad de servicios. Por lo cual lo que hacen es atraer a personas con deficiencia. Es decir, cuando hay una... Por ejemplo, antes cuando he dicho el que fabricó los productos sin gluten, se ha visto como una cosa, no que gana mucho dinero gracias a eso, sino como alguien que se preocupa por los derechos humanos y se ve como calidad respecto a otros supermercados que no ofrecen esos productos, por lo cual se hacen famosos, tienen fama, pero en el sentido positivo, de calidad empresarial. Pero las leyes son iguales para los dos. En lo público sí que, en las administraciones sí encontramos mayor atención a las personas con deficiencia que en lo privado. Sí. Professora, no Brasil, uma pessoa acima dos 70 anos, embora bastante eficiente, dificilmente consiga fazer seguro de vida. Sí. Esse tema, como é que ele poderia ser abordado? A pessoa seria considerada deficiente ou simplesmente não contrata o seguro de vida porque não tem proteção jurídica? En España tenemos el mismo problema, pero es antes de los 70. Antes de los 70 ya no podemos hacernos seguro de vida. No, antes. Ya tenemos en alguna... Aquí también. 65 tope, es el tope, el máximo. Y antes, algunas compañías aseguradoras puede que antes de los 65. Claro, eso es muy complicado. Estamos en materia de contratación privada. Ahí no está lo público. Ahí son las relaciones privadas. Y en las relaciones privadas rige la autonomía privada, la libertad contractual. Ahí nos encontramos con la discriminación interprivados, porque cuando son los poderes públicos los que nos discriminan, está claro que están vulnerando la Constitución. Sí. Pero entre privados, si nosotros queremos hacer un contrato, tenemos autonomía privada, libertad contractual, entonces ahí es muy difícil. Enquanto a pessoa não morre, ela tem o direito de contratar, né? Claro, sí. A personalidade só acaba com a morte. Sí, es cierto. Pero ahí es difícil que el legislador pueda imponer unas reglas, porque entonces la autonomía privada quedaría vacía de contenido. El Código Civil está basado en la autonomía privada. Por lo cual, si a mí me imponen algo de contratos, la autonomía privada deja de tener sentido. Es un ámbito muy, muy complicado, muy complicado. Por ejemplo, ahí la ley de contratos de seguro se ha modificado y ha dicho no se discrimina a las personas con deficiencia, no se discrimina a las personas con HIV. La realidad es otra. Lo dirá una norma, esa es la teoría. Pero las compañías aseguradoras, cuando me pasen a mi cuestionario y diga que tengo VIH, ya no si digo que tengo ya AIDS. Pero con tan solo decir VIH, no me hace el contrato. ¿Puedo hacer algo en contra? Es privado, somos particulares, autonomía privada, libertad contractual. No sé, en mi punto de vista, ojalá pudiéramos hacer algo, pero lo veo difícil que el legislador pueda llegar a ese ámbito. En otros ámbitos sí, en lo público sí, en lo privado, en la contratación privada, es muy difícil. Es como yo quiero vender una casa y me viene un comprador y le digo, pues tú no, me gusta más este otro comprador. Autonomía privada. Sí. Difícil. Es muy complicado, en ese ámbito es muy complicado. Hola. Olá. Acá em Brasil há uma lei para incluir as pessoas com discapacidade no mercado de trabalho. Sí. En España hay También. Yo no quería extenderme por falta de tiempo. Las personas con VIH tienen muchos problemas de trabajo, discriminación laboral. Y entonces, yo he dicho en materia de seguro porque quería abordar solo el consumo, pero en realidad quieren ser personas con deficiencia porque hay unas cuotas de trabajo reservadas a personas con deficiencia, por lo cual no solo quieren ser personas con deficiencia por el seguro, pasa que no lo he dicho porque no era el momento, pero ahora surge, sino que así consiguen entrar en la cuota reservada a las personas con deficiencia. Pero ellas no quieren ser personas con deficiencia, es la única solución que tienen. Porque tienen dificultades para el trabajo y digo, por ejemplo, incluso para ser policía. Es algo que se hacen unas oposiciones, se estudia, no pueden ser policías, no pueden ser bomberos, no pueden, está prohibido para las personas con HIV. Assim também. Estamos intentando que eso cambie,
porque parece que estamos todavía en los años 80, que no nos acercamos a una persona porque me va a contagiar el AIDS, y no es así. Pero todavía vivimos en los años 80 donde las personas se morían por AIDS. Si es que el AIDS ahora ya es algo residual, algo excepcional, afortunadamente. Y una persona con VIH hace una vida normal, tranquila. Sí. Con tratamiento es indetectable, intransmisible el HIV. Pero una de las razones por las que quieren ser personas con deficiencia es por el tema laboral. Porque quieren entrar. Hay cuota para las personas con deficiencia en la educación e hay en el mundo laboral também. Obrigada. Próximo do fim, eu gostaria que o nosso membro efetivo e também diretor do Instituto dos Advogados do Paraná, o Dr. Vicente, entregasse à professora Imaculada Viva Tesom um certificado da palestra e que ela leve também para a sua biblioteca o livro de 100 anos do nosso Instituto. Por favor. Você registra, por favor? Muito bem. Eu gostaria de repetir o sentimento que carrego. Começar uma semana com uma conversa do porte que acabamos de ouvir é algo que nos anima cada vez mais a cuidar do nosso IAP e ter aqui pessoas que possam conceder aulas dialogadas. Ouvimos uma conversa de uma exímia professora. Permita-me, prezada professora, dizer que efetivamente nós, cidadãos, temos deficiências. Ou como diz a dicção da nossa Constituição, somos portadores, de deficiências. Mas, seja na Espanha, seja no Brasil, eu ouso dizer que mais deficiente é o nosso Estado, porque ele efetivamente não dá concretude, seja as normas internas e muito menos as normas internacionais. Existe no Brasil, e aí eu encerro, um poeta e cantor bastante conhecido, Caetano Veloso. E ele diz exatamente o seguinte, que de perto ninguém é normal. Ou seja, todos nós carregamos as nossas deficiências. Só muda efetivamente a gradação delas. Receba o nosso carinho, o nosso agradecimento e saímos daqui sempre, como eu digo, melhores e um pouco maiores. Muito obrigado. Tenham todos, então, uma boa noite.